la energía cuántica que hay en ti. Mi nombre es Iván López y el día de hoy quiero regalarte un resumen de toda esta información que he ido a lo largo de estos últimos años recopilando mediante la lectura de libros de numerosos autores, de ver conferencias grabadas de científicos, de conocedores del tema y también de lectura de boletines científicos. Este es un resumen, el cual yo considero que te va a ahorrar muchísimo tiempo o te va a permitir tener una introducción bastante completa al tema de la energía cuántica que existe en todos nosotros. Así que te invito a verlo detenidamente. Lo primero que debemos conversar es cuál es tu punto de vista actual referente a la energía cuántica. Es decir, ¿alguna vez habías escuchado este término? Y si lo habías escuchado, ¿bajo qué contexto? La palabra cuántica, la palabra energía cuántica, la palabra física cuántica. ¿Significa algo para ti? Quisiera que en este instante, en estos pocos segundos, trataras de recordarlo y traerlo al presente. Una vez hecho esto, te voy a pedir que cierres los ojos brevemente y todo ese conocimiento o toda esa información previa la hagamos un poquito a un lado para que así lo que el día de hoy quiero conversar contigo pueda llegar sin esos filtros de prejuicios y sin esos filtros de información previa. Esto no quiere decir que la información que yo te vaya a dar sea mejor que la que ya tú tienes. Simplemente lo que quiero es que esta información llegue a ti tal cual como yo te la quiero presentar y posteriormente tú vas a poder decidir si esta información que te di es complementaria, si es mejor o peor o simplemente diferente o de hecho es lo que más me gustaría que te motive a investigar y a informarte más acerca de la física cuántica, ¿ok? Así que cerramos un momento los ojos, respiramos profundamente y nos imaginamos que hacemos a un lado todos esos prejuicios y todo ese conocimiento previo acerca de la energía y de la física cuántica. Una vez más, respiramos. Ok. Ahora sí vamos a comenzar. Y algo de lo que me encantaría tocar como primer tema es también evocar algún recuerdo de algo, algún acontecimiento muy importante en tu vida, de lo que yo llamo meter un elefante por el ojo de una aguja. A lo que me refiero es algún acontecimiento el cual se haya logrado o hayas logrado en tu vida, en el cual las posibilidades de lograrse hayan sido muy pocas. Aquí podemos tener en cuenta algún tema de salud, algún tema de logro personal o familiar, algún tema de logro profesional o algún tema de algún logro educativo. Es decir, eh, cualquiera de estos acontecimientos o en cualquiera de estos contextos nos puede servir para este ejercicio inicial. Es decir, vamos a recordar ese acontecimiento, vamos a recordar lo difícil que fue lograrlo y vamos a rápidamente tratar de recordar cómo fue que finalmente lo logramos realizar o cómo fue que finalmente sucedió. ¿Ok? Así que una vez hecho esto, vamos a dejarlo allí sobre la mesa y más adelante vamos a retomarlo. ¿Ok? Respecto a la física cuántica, te quiero decir que no es algo nuevo o relativamente sí, es nuevo comparado con la historia de la humanidad. El conocimiento de la física cuántica es algo nuevo comparado con la historia de la humanidad. Sin embargo, ya desde el año 1900, el físico alemán Max Planck planteó las primeras teorías basadas en lo que hoy se conoce como física cuántica y que también se conoce como física moderna. Y también, para ponerlo en contexto, más recientemente, en el año 2022, tres científicos obtuvieron un premio Nobel basado en una teoría o un experimento que comprobaron de física cuántica.
estos no son los únicos, simplemente estoy señalando los hechos más relevantes desde el inicio hasta lo más reciente. Sin embargo, en el intermedio, por supuesto que sucedieron muchísimos acontecimientos, muchísimos descubrimientos basados en física cuántica, pero esto los quería poner en contexto, como el principio y uno de los más importantes en nuestra historia reciente. De todos estos acontecimientos que se han dado a lo largo de este periodo de, digamos, unos 124 años, desde la primera teoría que publicó Planck, este es uno de los más controversiales en el sentido de que este experimento en sus inicios realmente generó mucha discusión en la comunidad científica. Y también quiero decirte algo, en esta conversación que estoy teniendo contigo, voy a basarme principalmente en hechos científicos, en hechos que están comprobados por la ciencia. ¿Okay? En lo personal, me gusta creer en las cosas que son comprobadas y en las cosas que tienen un fundamento científico. Ese es un punto de vista personal. Y por eso yo lo utilizo como argumentos o lo utilizo como sustento para apuntalar todo esto de lo cual te estoy compartiendo el día de hoy. Así que este experimento de la doble rendija, este es un texto que extraje de Wikipedia, está disponible para cualquier persona en el Internet y básicamente dice esto. En la física moderna, que también se conoce como física cuántica, el experimento de la doble rendija es una demostración de que la luz y la materia pueden mostrar características tanto de ondas como de las partículas definidas clásicamente. ¿Okay? Y este tipo de experimento fue realizado por primera vez utilizando luz por Thomas Young en 1801 como demostración del comportamiento ondulatorio de la luz. ¿Okay? En aquella época se pensaba que la luz consistía en ondas o en partículas. Entonces, por eso él realizó ese experimento. Entonces, también quiero mencionar que en 1927, Davison y Germer demostraron que los electrones muestran el mismo comportamiento. Es decir, en principio se utilizó la luz con este tipo de experimento y luego se utilizaron electrones. Y más recientemente se utilizaron átomos y moléculas para estos experimentos. ¿Okay? Ahorita te voy a explicar con mayor detalle. Quizá no estás muy familiarizado con los términos y es por eso que quise hacer esta conversación contigo para explicarte un poquito más en detalle de toda la implicación de lo que esto tiene hoy en día para nosotros. De una manera, esta es una ilustración que también está disponible en la internet y que ilustra de una manera muy sencilla en qué consiste este experimento de la doble rendija. En la parte de acá está, digamos, una fuente emisora de luz o una fuente emisora de partículas. Como lo leímos anteriormente, este experimento se ha hecho en varias modalidades, con luz y con partículas, de las partículas que conocemos como electrones y átomos. Entonces, esta es la fuente emisora de estas partículas, ¿ok? Y esta es una barrera que es el que se conoce como la doble rendija, lo cual le da este nombre popular al experimento, la doble rendija. Resulta que una vez que la luz pasa a través de esta doble rendija, la forma en que se proyecta aquí en la parte final nos da esta forma o esta concentración de franjas de luz. ¿Okay? Este es el experimento clásico, si estuviésemos hablando de luz, así es como funciona. Y si estuviésemos utilizando partículas como electrones, electrones que se emitan desde este punto y que lleguen hasta este lado, donde cada vez que un electrón choque en esta parte receptora, se marque, digamos, con un color azul, entonces también nos estaría dando este patrón. Tanto electrones como luz tienen este mismo comportamiento, ¿ok? De esta forma. Ahora, ¿qué sucede?
Y aquí es donde este experimento pone de cabeza, o puso de cabeza durante muchos años a la comunidad científica. Cuando una persona hacía la observación del experimento o hacía la medición del experimento con un dispositivo para saber exactamente por cuál de las dos rendijas pasaba la partícula que se emitía desde la fuente, entonces ya la manera como se proyectaba en la parte final no era como lo habíamos visto anteriormente. Anteriormente era esta fuente con diversas franjas donde se aprecia a simple vista o como una deducción lógica que el grosor de las franjas pudiera ser una mayor o menor concentración o una mayor o menor convergencia de estas partículas en estos lugares. Pero cuando se hacía la observación con algún dispositivo para saber exactamente cuando se emitía una partícula por dónde pasaba, resulta que el patrón cambiaba a esto, es decir, una fuente emisora y en donde solamente había dos puntos donde se concentraba, o dos franjas donde se concentraba la mayor cantidad de partículas. Durante años se dijo que esto era por la interferencia electromagnética que producía la persona, que producía el dispositivo de medición y muchísimas cosas. Pero hoy en día, con los dispositivos modernos con los que se cuenta, se ha podido demostrar que no se debe a la interferencia electromagnética de una persona o del dispositivo de medición. Entonces tú vas a decir, bueno, entonces exactamente a qué se debe. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de ello. Pero lo cierto es que, como tú puedes observar, sea luz o sean partículas, se pueden comportar de dos maneras. Aquí, como se observa en la imagen, se comportan como si fuesen ondas emitidas, ondas, pero cuando se hace la medición o la observación, se comportan como partículas. Y es aquí donde existe esta dualidad bastante interesante, que es lo que causa tanta discusión en el mundo científico. Ahora, esto que te estoy mostrando es lo que se vería, es una representación también muy sencilla, muy ilustrativa, de cómo se ve la emisión de partículas en esa placa o en esa pared donde se proyectan una vez que son emitidas. Vamos a suponer que donde tú estás está la fuente emisora de partículas o de luz y en esta es donde se van proyectando si logramos controlar que se emita una a una. Y lo que vemos aquí es que cada una de estas, donde se proyecta una partícula, representa una posibilidad. A nivel cuántico, que son al nivel en el que se estudian estas partículas sumamente pequeñas, no existe la certeza y tampoco existe la determinación exacta de la trayectoria que sigue una partícula. Entonces, no se puede calcular de manera precisa. Una vez que se emita, no se puede calcular de manera precisa que va a proyectar acá, sino que simplemente hay un rango de posibilidades. Y aquí es donde se empieza a hablar de este término que encontramos en muchos libros, en muchas teorías, acerca del universo de infinitas posibilidades. Porque a fin de cuentas, la proyección de luz y de partículas de las cuales está compuesto nuestro universo y todas las cosas que nos rodean, obedece a unas posibilidades. Traigo aquí también un documento que está disponible en el Internet. Es el documento, digamos, técnico, el boletín técnico de un experimento que también fue muy trascendental, en el cual este experimento se hizo o se publicó, este boletín, en junio de 2012 y tiene como nombre la conciencia y la interferencia en el patrón de la doble rendija. Y vamos a ver de qué se trata. Se trata de un conjunto de experimentos
en el cual se involucró a una cantidad de 137 personas, las cuales, ahorita te voy a explicar, se les pidió hacer una acción, una observación acerca de un experimento, el cual consistía de una fuente emisora de luz y de un dispositivo receptor. En este caso es la fuente emisora de luz. Ellos para este experimento utilizaron una fuente de luz láser y aquí está un dispositivo electrónico el cual se encargaba de captar dónde, una vez que se emitía esa partícula de luz o ese rayo de luz, dónde se impactaba acá, y a su vez esto estaba conectado a un computador que podía medir, ¿ok?, la desviación que había entre el punto donde se emite la luz en condiciones normales y en donde se emite la luz una vez que el participante tenía interacción con el experimento. ¿Okay? El resultado de este experimento, este es una gráfica que también está publicada en ese boletín científico, es sumamente revelador, porque de esas 137 personas que utilizaron, hubo algunas que eran personas que fueron clasificadas como personas que no practicaban la meditación, y el otro grupo son personas que sí practicaban la meditación. Básicamente lo que se hizo fue pedirles a todas estas personas, tanto a los meditadores como a los no meditadores, que en su mente proyectaran o se imaginaban que el rayo impactaba en un lugar distinto al centro donde debe impactar cuando no hay ningún tipo de interferencia. Eso fue lo que se les pidió. Se les pidió que lo hicieran en diferentes intervalos de tiempo, se les pidió que lo hicieran durante muchísimas sesiones. Aquí está en esta parte tenemos la cantidad de sesiones. En este eje, digamos, de medición es la cantidad de sesiones. Se hicieron más de 160 sesiones y esto es para cada participante. Y además, en este eje tenemos la desviación. Es decir, mientras este punto esté más abajo, es porque hubo una mayor desviación de la línea de donde se suponía que debía impactar. Y lo que nos muestra esta gráfica es algo bien interesante. El 100% de los participantes, al hacer lo que se les pedía, de imaginar que el rayo era desviado, se lo imaginaba en su mente, lo imaginaban, entonces el 100% de ellos logró tener un efecto de desviación en el impacto de ese rayo láser. ¿Okay? Y aquí lo podemos ver, que desde la sesión 1, tanto no meditadores, que son los puntos blancos, como los meditadores, que son los puntos negros, desde la sesión 1, ellos lograron tener un impacto o una influencia sobre el resultado de este experimento. Ahora, lo interesante es que efectivamente hay una diferencia entre el efecto que pudo tener una persona que practica la meditación versus el efecto que tuvo una persona que no practica la meditación. Y aquí se observa que la desviación de los que no practican la meditación oscila en valores menores que las personas que participaron en el experimento y que sí practican la meditación. Entonces, de nuevo y regresando a esa experiencia que quizá algunos tuvieron oportunidad de recordar, esa experiencia en la que trataban de lograr algo en su vida de personal, laboral, de, de una mejora de salud, quisiera preguntarles cuántos de ustedes o en cuántos de esos acontecimientos estuvo presente la certeza de que lo iban a lograr, en cuántos de esos acontecimientos estuvo presente la visualización de ese logro, ya sea desde un punto de vista motivador, ya sea desde un punto de vista de oración religiosa, cualquier religión, en cuanto de esos acontecimientos que tuviste oportunidad de imaginar o de recordar, estuvo presente este factor.
Y es aquí donde este tema de la física cuántica se torna muy interesante para nosotros, o al menos para mí, y por eso te estoy compartiendo esta información el día de hoy. Bueno, continuando con los experimentos científicos, hay muchas cosas más interesantes que se han descubierto hoy en día y que se han llevado a cabo. Y uno de ellos es un experimento que lleva por nombre el ADN fantasma, que no tiene nada que ver con algo fantasmagórico. Simplemente este nombre proviene de lo siguiente. Un científico ruso de apellido Poponin introdujo, digamos, en un cilindro donde él pudo tomar una imagen y captó una imagen de lo que es el cilindro vacío, donde solamente dejó partículas, ¿okay? Digamos electrones, solamente dejó esas partículas allí y les pudo tomar una imagen. Esa imagen se veía más o menos como lo que tenemos acá, la primera imagen. ¿Okay? Luego él agarró y en ese mismo cilindro, tal cual como estaba, introdujo ADN humano. Y ese ADN o esas partículas también les tomó una imagen y esta es una representación gráfica, por supuesto, se veía más o menos como lo que tenemos acá en la segunda imagen. Ahora, ¿qué sucede? Que para la tercera imagen, él agarró y retiró el ADN humano que estaba en ese cilindro, lo retiró. Y el resultado fue que esas partículas que estaban en ese espacio dentro del cilindro, continuaron conservando la disposición que tenían cuando el ADN estaba allí. Con esto lo que buscaba comprobar era que el ADN humano tenía un efecto real y un efecto que perdura en el ambiente o en el espacio que nos rodea. Y esto me parece también sumamente relevante de tener en cuenta. Otros experimentos que se han hecho van orientados acerca del tema de las emociones, el ADN y las emociones. Estos experimentos se hicieron de la siguiente manera. También se tomó ADN humano, el cual se colocó, ¿okay?, en una cápsula enfrente de una persona que fue previamente entrenada para que pudiera pasar de una emoción a otra, es decir, de una emoción de enojo a una emoción de alegría, a una emoción de compasión. Y el resultado fue que el ADN humano frente a él recibía cambiaba su forma, es decir, se deformaba cuando había emociones de agresión, emociones negativas. Cuando esta persona emitía o sentía esas emociones negativas, el ADN se deformaba de una manera bastante drástica. Y cuando esta persona tenía emociones de amor, emociones de compasión, emociones positivas, el ADN regresaba a su forma original. Como les dije anteriormente, todos estos son experimentos que están disponibles en el Internet. Simplemente estoy haciendo un resumen. Nada de esto es teoría propia, nada de esto es experimento propio. Quise traer un resumen de lo que yo considero más relevante y ponerlo todo en un contexto. En ese mismo orden, y los que hicieron el experimento anterior, decidieron hacer otro tipo de experimento, en el cual agarraron también ADN humano y lo pusieron en medio de un grupo de personas. En la versión anterior del experimento era una persona y en esta versión era un grupo de personas. Y a este grupo de personas le pidieron también que tuviera esta gama de emociones, ¿ok? Sintieran coraje, sintieran rabia, sintieran amor, sintieran compasión, y el resultado fue el mismo. El ADN se fue deformando o fue regresando a su forma original cuando la persona sentía una emoción positiva. Y también esto es lo que da origen a lo que hoy se conoce como biología cuántica. Es una rama de la ciencia la cual se encarga de estudiar
estos efectos que tiene la emoción o la conciencia humana sobre la materia, y en este caso específicamente sobre ADN o todo lo que tenga que ver con la biología del ser humano. En este aspecto o en este contexto, también es conveniente recordar o conocer, si aún no habéis tenido esta información, que las emociones que vive el ser humano o que tiene el ser humano pueden tener o tienen una vibración específica. Eso está también medido por la ciencia, gracias a los dispositivos y a los avances de la ciencia, se puede medir. Y el ser humano vibra de una manera diferente, una frecuencia diferente, según la emoción que siente. Y esto está correlacionado con esas deformaciones o esas afectaciones que tiene el ADN humano según las emociones que siente o que en este caso, en el experimento, ese grupo de personas sentía. Entonces hay una correlación entre lo que los humanos estamos sintiendo en algún momento, esa vibración, esa energía, tiene un efecto real sobre el ADN de otras personas e incluso de nosotros mismos. Aquí en esta parte quisiera ilustrarte de una manera gráfica y muy sencilla lo que ha sido la evolución de el modelo del átomo a través de la historia. En un principio, desde el año 1800, del año 1900, 1911, el átomo sí se sabe que está compuesto por electrones y protones. Los electrones son partículas de carga negativa y los protones son partículas de carga positiva. Simplemente ha cambiado un poco la disposición, cómo esto se plantea. La imagen más popular y la que la mayoría de nosotros quizá tuvo oportunidad de conocerla, ya sea en la escuela o en la secundaria o en la universidad, es esta imagen. Es la que vemos en muchos símbolos cuando se habla acerca del átomo o la energía atómica, es esta imagen. Y esta es una imagen que creó, una ilustración que creó Bohr. En esta imagen o en este modelo atómico tenemos electrones, que son partículas negativas, que giran alrededor de un núcleo, y este núcleo está formado por partículas positivas y partículas neutras. ¿Okay? Esas partículas son las que forman el núcleo. Aquí están. Es el modelo más común que utilizamos el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa con este modelo? Que el tema está en que la escala o la proporción de distancias que hay entre el electrón y el núcleo en este modelo atómico parece ser que están en una proporción bastante reducida, es decir, que los electrones giran muy cerca del núcleo. Eso es lo que nos sugiere esta imagen. Pero hoy día la física cuántica ha logrado medir y ha logrado identificar exactamente el tamaño de un electrón, el tamaño del núcleo de un átomo, y también ha podido medir proporcionalmente esa distancia. Ahora bien, el ser humano está compuesto por sistemas orgánicos. Tenemos el sistema digestivo, el sistema respiratorio y así todos los sistemas orgánicos. Por supuesto que estos sistemas orgánicos están, tal como lo dice su nombre, compuestos por órganos, y los órganos están compuestos por tejidos, los tejidos están compuestos por células y así sucesivamente, ¿ok? Hasta llegar a las moléculas. Estamos compuestos por moléculas y a su vez las moléculas están compuestas por átomos, ¿ok? De una manera reducida, si vamos analizando a fondo la estructura de lo que se compone un ser humano, finalmente estamos compuestos por átomos. Somos un conjunto de átomos, así como
em, todo lo que nos rodea, eh, esta televisión y esta base para televisión, esta ropa, está compuesto por moléculas y átomos también, ¿ok? Donde cambia es en esta otra parte de la composición, pero a la final toda la materia se reduce o está compuesta por moléculas y átomos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema aquí o a qué se debe toda esta aplicación de acerca de cómo está el átomo? Y el tema es el siguiente. Si nosotros volvemos a imaginar, a recordar ese modelo del átomo, el cual está compuesto por un núcleo y electrones, si nosotros agarramos el núcleo y lo pudiéramos ampliar, todo el átomo lo ampliamos de manera que el núcleo nos quede como del tamaño de un guisante o de un chícharo, y agarramos ese núcleo y lo ponemos aquí en el centro de un estadio de fútbol. Una vez que lo ampliamos a esa proporción, los electrones, la órbita de los electrones, estaría pasando en la parte exterior del estadio, todavía atrás de las gradas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imaginemos ya a este tamaño de nuestra escala real, ¿ok? Repito, lo que hicimos fue, imagínense que tuvimos una máquina, un aparato en el cual pudimos agarrar un átomo y con esa máquina lo pudimos ampliar todo el átomo de manera tal que el núcleo quedara el tamaño de este grano de guisante o de chícharo y lo pusimos acá. Entonces, la órbita de los electrones no quedó tan cerca como esa imagen ilustrativa del átomo que tenemos nos representa. La órbita del electrón no quedó tan cerca, la órbita del electrón quedó lejísimo, quedó en las afueras del estadio. Y es aquí donde esto realmente da un giro o hace replantear muchas cosas, porque se cree y se siente toda la materia muy compacta, todo lo que somos, todo lo que tocamos se siente sólido, se siente compacto, pero si vemos a esa escala tan pequeña, a esa escala cuántica, lo pudiéramos ver, nos daríamos cuenta que realmente esos elementos que conforman el átomo no están tan compactos. Hay muchísimo espacio entre ellos. Y eso es lo que hoy en día la física cuántica, de las muchas cosas que la física cuántica ha podido demostrar. Y lo que hace que un átomo, perdón, que un electrón gire alrededor de un núcleo, es una energía. Es una energía de magnetismo, es una energía que hace que este electrón se mantenga girando alrededor del núcleo, ¿ok? Entonces lo que se quiere demostrar o lo que está demostrado hoy en día es que en el átomo lo que representa una partícula sólida, si se puede llamar así, que es propiamente el electrón y el núcleo, es menos del 1%, muchísimo menos del 1% en comparación con el resto del volumen, que viene siendo un volumen energético. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto para nosotros? Es que, tal como se los dije anteriormente, si el ser humano está principalmente o de hecho está compuesto por átomos, y si nosotros lográramos agarrar esos átomos, comprimirlos de manera tal de que realmente todos los electrones estén bien pegados, que no quede ese espacio energético entre ellos, y lo logramos comprimir, el volumen de esa materia sólida de la cual realmente somos es muchísimo menos del 1% del volumen de lo que hoy día representamos. Lo que quiero decir y lo que hoy la ciencia ha demostrado es que somos mucho más del 99% energía. Y es por eso que en mi opinión, y es lo que yo he hecho estos últimos años y a lo cual le he prestado mucha atención, es a entender esa composición energética y a entender la influencia de la energía, tanto en mí, la energía que me rodea, como la energía que está dentro de mí,
qué influencia puede tener en el entorno que me rodea. Y eso es lo que hoy día la física cuántica ha demostrado. Regresando a ese primer tema que conversamos acerca de los eventos iniciales de física cuántica y los eventos más recientes, les vuelvo a mencionar el Premio Nobel de Física de 2022, en el cual se otorgó a un experimento que comprobó algo que se conoce como entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico está comprobado que dos partículas que estén relacionadas, que hayan sido relacionadas o que hayan sido divididas, ¿ok? Ellas van a tener el mismo comportamiento, o si tú ejerces algún efecto, alguna fuerza sobre una de esas dos partículas, la otra va a sufrir la misma modificación. Por ejemplo, si tenemos dos electrones gemelos y de pronto le aplicamos alguna energía para cambiar las propiedades de este electrón, entonces quiere decir que el otro también va a sufrir esa misma modificación, aunque solamente se lo estemos aplicando a este, y esta modificación que sufre uno y otro se hace en tiempo real. Quiere decir que no hay un retraso de tiempo entre el efecto que se produce acá y el resultado que se obtiene en la otra partícula. Ese es un tema, y que también no importa la distancia en la que estén separados. No tienen que estar aquí juntitos, pueden estar separados incluso por kilómetros. Pueden estar separados por kilómetros. Ahí estos experimentos hoy día se pueden llevar a cabo en laboratorios muy avanzados y muy sofisticados que tienen durante muchísimos años construyéndose. Uno de esos, digamos que es el ejemplo más representativo, es el que se conoce como el Gran Colisionador de Hadrones. Esta es una instalación científica que está en Europa, en la cual han aportado pues, para su construcción diversas organizaciones o diversos países, y es un túnel subterráneo donde se puede hacer la proyección de estas partículas y mediciones a niveles subatómicos. Los niveles subatómicos son los niveles en los que estudia o los que maneja la física cuántica. Y allí se han hecho descubrimientos sumamente importantes, todos relacionados a estos temas que les he estado hablando el día de hoy. Pero, bueno, esta es una imagen interna de este gran colisionador de hadrones. Esos círculos miden varios kilómetros, y a través de esto es donde se hacen esas proyecciones o ese choque de partículas para hacer este análisis a esos niveles tan pequeños. Y te iba a contar que hoy día el estudio de la física cuántica no es algo exclusivo de esta gran instalación científica en Europa, sino que, por ejemplo, acá en México, y estoy seguro que muchos otros países, muchas otras universidades ya cuentan también con su propio laboratorio de física cuántica. En México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con su propio laboratorio de física cuántica, tiene profesionales estudiando doctorados en física cuántica y, entre otras cosas, ellos se encargan de explicar a la comunidad estudiantil, explicar al resto de las personas interesadas el efecto de estos experimentos, y realizan o los vuelven a replicar para efectos educativos y para efectos de investigación. Sé que muchas otras universidades también lo cuentan con este tipo de laboratorios, porque tuve la oportunidad también en todo este proceso de investigación y de enriquecimiento de esta información, pude ver esas conferencias también de parte de otros conferencistas de esas otras universidades. Otro tema relacionado que hoy lo confirma esto de la física cuántica o este entrelazamiento cuántico es un experimento que se hizo también con ADN humano, en el cual se extrajo
ADN humano y se separó de lo que se le llama el donante, se separó del donante, y a esta persona también se le pidió tener cierto tipo de emociones. Y el resultado fue que su propio ADN recibía también estas modificaciones conforme las emociones que él experimentaba. Se llegó incluso a separar esta muestra de ADN de esta persona, se llegó a separar hasta 84 kilómetros de distancia y se midió con relojes atómicos. Los relojes atómicos son los que pues, tienen la mayor precisión que se puede medir hoy día, y el resultado fue que la modificación del ADN del donante se hacía también en tiempo real. En aquel momento, a pesar de que se hizo ese experimento, eh, fue hasta que se otorgó el premio Nobel a este experimento que se realizó por medios más científicos o más avalados por la comunidad científica, que fue la comprobación del entrelazamiento cuántico, porque a fin de cuentas la teoría del entrelazamiento cuántico es una teoría que no es nueva, pero hasta hoy es que se pudo comprobar con dispositivos de medición. Pero esos son todos los efectos que tiene el entrelazamiento cuántico, los efectos que existe entre dos partículas relacionadas, ¿por qué no entre dos personas relacionadas, dos personas que estén muy bien compenetradas en su relación? Y bueno, todo eso hoy lo explica la física cuántica. Por eso para mí es sumamente importante en lo personal tener un amplio conocimiento de esto, porque definitivamente que es una energía que quiero y puedo y que he puesto a mi favor. Y es lo que es una invitación para que en adelante, si quieres investigarlo por tu cuenta, adelante. Y si quieres que sigamos conversando con esto, entonces házmelo saber y podemos seguir ampliando esta práctica. Porque de aquí en adelante, ¿qué sigue? Aquí en adelante lo que sigue es hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar la física cuántica en mi entorno? En mi entorno laboral, en mi entorno estudiantil, en mi entorno de pareja, en mi entorno de familia. Realmente la física cuántica es aplicable en cualquier entorno que se te ocurra, en cualquier entorno que se te ocurra. ¿Qué necesito para empezar a aplicar la física cuántica? Yo creo que lo principal que necesitamos es saber que existe, creer que existe. Yo he escuchado estos temas desde hace muchísimos años, pero en lo personal, por mi formación y la manera como a mí me gusta creer las cosas, es en base a temas comprobados. Y hasta hoy en día, cuando la física finalmente reconoce la existencia de estos fenómenos que se originan bajo el nivel de la cuántica, es cuando yo decidí, ahora sí, creerlo, y cuando decidí tomarlo muy en serio, y cuando decidí educarme un poco más al respecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer que existe, es lo que te estoy explicando el día de hoy, y lo segundo es educarnos un poco más. ¿Ok? ¿Qué me impide aplicar la física cuántica? Lo único que te impide aplicar la física cuántica es permanecer en la oscuridad o en la sombra de la ignorancia. Por eso es mi invitación para continuar informándote de esto. Toda esta información, todo lo que necesitas saber, está disponible, no está escondido, pero tampoco está divulgado. No es algo muy divulgado, porque hoy en día, la verdad, los medios o lo que se divulga es lo que a la gente más le interesa conocer, y no hay mucha gente hoy día interesada en conocer de estos temas, no hay mucha gente interesada en crecer, eh, pero la información sí está allí. Haz una pequeña investigación, mantén tus ojos abiertos y verás cómo la información empieza a llegar a ti de una manera increíble. Por todas partes va a llegar la información. Una recomendación inicial, si decides continuar aprendiendo acerca de la física cuántica, la energía cuántica y todo lo que envuelve este maravilloso conocimiento, es
es que debemos desbloquearlo, ¿ok? Y que debemos desetiquetarlo o no etiquetarlo. Tendemos a, a querer ejercer un control y una limitación y querer etiquetar todas las cosas. Eh, la primera invitación que te hago es a que lo desbloquees, que te permitas que esa información llegue a ti. Por eso fue el primer ejercicio que hicimos en esta conversación, fue desbloquear y dejar un poquito a un lado los prejuicios y el conocimiento previo, que de nueva cuenta te digo, no quiere decir que lo que conocías previamente estuviese mal, pero ahora tienes otro punto de vista, el punto de vista que yo te estoy presentando, y lo vas a contrastar con el que tú tienes. Y estoy seguro que tu conocimiento, tu entendimiento te va a permitir hacer la mejor selección de una o de otra o de ambas cosas, ¿ok? Entonces vamos a desetiquetarlo, no le pongamos etiquetas, nombres, eh, prefijos a este tipo de nuevo conocimiento, porque eso va a ser el principal bloqueo que vayas a tener hacia esto. Y finalmente, durante esta conversación, lo que quiero invitarte es a que te preguntes, después de conocer todo esto que te he hablado, de verdad, lo que nos queda y lo que yo todavía me pregunto cada día es, ¿qué más es posible? Tenemos que hacernos esa pregunta diario, en cada momento, porque en la medida que tú te hagas esa pregunta, vas a encontrar y vas a lograr encaminarte hacia todo ese conocimiento adicional que te va a llevar a este crecimiento y al mejor aprovechamiento de esta energía que está disponible, está en nosotros, pero que sin la información correcta no vamos a saberla utilizar. Así que muchísimas gracias y espero que esto te haya sido de bastante ayuda.